Buen día, nosotros somos estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, de la carrera de médico cirujano y partero, específicamente del grupo 2PM3. El profesor encargado de impartir la materia de Fisiología Humana 1 es el doctor Ávila Andrade David Esteban. Nuestro equipo está conformado por Díaz Nova Sayán, Mayen Ramírez Daniela, Ramírez Quiroz Yara Dalila, Sánchez Lezama Vanessa y Vargas Bernal Jimena. En este video abarcaremos el tema de organelos celulares. Bueno, para comenzar tenemos que saber que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, ya que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales de sí misma, como su crecimiento, su nutrición y su reproducción. Estas se clasifican en células procariotas y eucariotas. Las procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior, mientras que las células eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana. Una de sus principales funciones son la capacidad de obtener y usar energía, la de comunicarse con otras células y la de reaccionar a diversos estímulos del organismo. Dicha célula se divide en dos compartimentos, en un citoplasma y un núcleo. En el citoplasma vamos a encontrar a los organelos, incluyendo el núcleo, y en este video te hablaremos detalladamente de cada uno de ellos y qué componen dicha célula. La membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica anfipática, lo que significa que posee una parte hidrófoba y una parte hidrófila. Los ácidos grasos de las moléculas lipídicas se van a enfrentar entre sí y van a formar la parte hidrófoba. No tiene afinidad por el agua esta porción, y es la parte interna de la membrana. La superficie de la membrana va a estar formada por grupos polares, que son los de las cabezas de las moléculas lipídicas, y van a hacer que esta superficie se torne hidrófila, es decir, que pueda tener afinidad con el agua. Entre las principales funciones de la membrana plasmática está el transporte de iones y sustancias nutritivas a través de ella, también el reconocimiento de señales del entorno, la adhesión célula-célula y célula matriz extracelular, el aislamiento físico y el sostén estructural de la célula. A través del modelo de mosaico fluido se puede explicar las partes y funciones de la membrana celular. Tenemos a los fosfolípidos, con una porción interna que es hidrófoba y no polar. Su porción externa es hidrófila y polar. Después están las proteínas. Hay dos tipos de proteínas, las integrales, que van a ser las que atraviesen por completo la bicapa lipídica, y las periféricas, que no están inmersas en la bicapa. Después tenemos a las glucoproteínas, que están compuestas por carbohidratos adheridos a las proteínas. Los glucolípidos son compuestos por carbohidratos adheridos a lípidos. Y por último, el colesterol, que estabiliza la membrana y reduce la movilidad de lípidos y proteínas. Las proteínas integrales en la membrana cumplen diferentes funciones. Las bombas sirven para el transporte activo de ciertos iones, como el sodio, y requieren de energía ATP. Los conductos permiten el paso de pequeños iones, moléculas y agua a través de la membrana por medio de la difusión pasiva. Las proteínas receptoras permiten el reconocimiento y unión específica de ligandos. Las proteínas de enlace van a fijar el citoesqueleto intracelular a la matriz extracelular. Las enzimas tienen una gran variedad de funciones. Por ejemplo, la ATPasa desempeñan papeles específicos en el bombeo de iones. Las proteínas estructurales forman uniones con células vecinas. Para moléculas más grandes existe el transporte por vesículas. La fagocitosis es un proceso por el cual ciertas células y organismos van a capturar y digerir partículas nocivas o alimento. La endocitosis es el proceso de transporte vesicular en los cuales las sustancias van a ingresar a la célula. Cumple funciones en la incorporación de nutrientes, la señalización celular y los cambios en la forma celular. La exocitosis es un proceso de transporte vesicular en el cual las sustancias van a abandonar la célula. El transporte de la membrana se refiere a que ciertas sustancias que ingresan o dejan la célula deben atravesar la membrana plasmática por diferentes medios. Algunas proteínas van a ayudar a este proceso. Por ejemplo, las proteínas transportadoras van a ser las que transfieran moléculas hidrosolubles pequeñas y las van a someter a cambios para que puedan atravesar la membrana.
Un ejemplo de transporte activo es el de la bomba sodio-potasio. Otras proteínas van a ser transportadoras pasivas, como los transportes de glucosa, porque no requieren energía. Después están las proteínas de canal, que transportan moléculas pequeñas y se pueden regular por conductos iónicos, ya sea activados por voltaje, por ligandos o por fuerzas mecánicas. Después tenemos al citoplasma. El citoplasma comprende todo el volumen de la célula excepto el núcleo de la misma. Contiene organelos e inclusiones en un gel acuoso llamado matriz citoplasmática. Dicha matriz está compuesta por una gran variedad de iones inorgánicos como son el sodio, el potasio y el calcio. También contiene moléculas orgánicas como metabolitos, carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otros. Dentro de sus funciones tenemos una función nutritiva, ya que contiene una serie de sustancias que van a ser transformadas o desintegradas para liberar energía y ayudar en los procesos metabólicos que tienen lugar dentro de la célula. Por otro lado, tiene una función de almacenamiento, porque contiene ciertas sustancias de reserva que serán de utilidad a la célula para poder llevar a cabo diferentes procesos. Y por último, tiene una función estructural. El citoplasma es el soporte que da forma a la célula con ayuda del citoesqueleto, ya que contiene y permite el movimiento de organelos y moléculas celulares dentro de la célula. El citoplasma está dividido en tres partes fundamentales: la matriz citoplasmática, o también llamada citosol, el citoesqueleto y los organelos. El citosol específicamente es el que le da ese aspecto gelatinoso y su función es almacenar las sustancias necesarias para el mantenimiento de la célula. Estas sustancias son azúcares, aminoácidos, iones de potasio, de calcio, entre otros. Después tenemos al citoesqueleto, que es un conjunto de pequeños microtúbulos delgados que determinan la forma de la célula y tiene una estructura fibrosa hecha de proteínas. Y por último tenemos a los organelos. Los organelos se definen como una especie de pequeños órganos que se encuentran suspendidos en el interior de la matriz citoplasmática. Estos son fundamentales ya que cada uno de ellos cumple una función determinada y pueden dividirse en membranosos y no membranosos. El núcleo celular es un compartimiento que está delimitado por una membrana y contiene toda la información genética, o sea, el genoma. Lleva a cabo el proceso de duplicación de ADN, la transcripción y el proceso de ARN. Está conformado por la cromatina, el nucleolo, la envoltura nuclear y el nucleoplasma. El nucleoplasma es el material que está rodeado por la envoltura nuclear, a excepción de la cromatina y el nucleolo. Dentro de él se encuentran inclusiones cristalinas, víricas y de otros tipos. La envoltura nuclear está formada por un par de membranas, y entre ellas se encuentra un espacio, que se conoce como cisterna perinuclear. Va a proporcionar una barrera membranosa permeable selectiva entre el núcleo y el citoplasma. Ambas membranas poseen poros nucleares, que están formados a partir de la fusión de las membranas interna y externa de la envoltura nuclear y se encargan del transporte núcleo-citoplasmático bidireccional. La cromatina es el material nuclear que está organizado como eucromatina o heterocromatina. La diferencia entre ambas es únicamente el grado de compactación. El ADN está asociado también a proteínas. Un ejemplo son las histonas. La heterocromatina se divide en tres regiones. La cromatina marginal se va a encontrar en la periferia del núcleo. Los cariosomas son cuerpos discretos de cromatina en tamaño y forma irregular que se encuentran en todo el núcleo. Y la cromatina asociada con el nucleolo es cromatina que se encuentra en relación con el nucleolo. Nucleolo. Es el sitio donde se produce la síntesis de ARN ribosómico y armado inicial de los ribosomas. En un corte histológico se tiñe intensamente con hematoxilina y colorantes básicos. Se va a localizar dentro del núcleo y es una región no membranosa. Los hay de distintos tamaños dependiendo del desarrollo de las células en la síntesis de proteínas. Va a contener tres regiones morfológicamente diferentes. Los centros fibrilares, que contienen asas de ADN de 5 cromosomas diferentes. Material fibrilar, que contiene genes ribosómicos en proceso de transcripción activa y grandes cantidades de ARN ribosómico.
Material granular que representa el sitio de armado ribosómico inicial y contiene partículas preribosómicas densamente comprimidas. ¿Qué es el retículo endoplásmico rugoso? El retículo endoplásmico rugoso está compuesto por unos sacos membranosos planos interconectados por cisternas con partículas pegadas a la superficie exterior de la membrana llamados ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Esos ribosomas están adheridos a la membrana por proteínas de acoplamiento ribosómico. Tienen un diámetro de 15 a 20 nanómetros y se componen de subunidades mayores y menores. Cada una tiene RNA ribosomal, mejor conocido como RNA-R, y proteínas diferentes. Los grupos ribosomas forman espirales llamados polirribosomas o polisomas en los que varios ribosomas se unen a hebras de ARN mensajeros. Más adelante, mis compañeras explicarán todas las funciones de los ribosomas. ¿Qué es la síntesis proteica? En la traducción, el complejo ribosómico lee el mensaje codificado contenido en el ARN mensajero para formar un polipéptido. La mayoría de señales que sintetizan para exportar o convertirse en parte de orgánulos requieren señales que las clasifiquen y lleguen a su destino correcto. Estas son las llamadas secuencias de señal o péptidoseñales. Suelen encontrarse en la secuencia del primer grupo de 15 a 60 aminoácidos en un extremo amino terminal de la proteína neosintetizada. En la modificación posttraduccional, después de que los polisomas ya se unieron a la membrana, sintetizan las cadenas de polipéptidos. La proteína se introduce en la luz de la cisterna del retículo endoplásmico rugoso, donde sufre modificaciones posttraduccionales por acción de las enzimas. Algunas proteínas se van a concentrar en la luz de las cisternas, otras se van a transportar hacia otra parte de la célula, con excepción de algunas proteínas que residen permanentemente en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, y las proteínas neosintetizadas pasan al aparato de Golgi en minutos. Ahora continuaremos con el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso va a ser semejante al retículo endoplásmico rugoso, a excepción de que va a carecer de proteínas de acoplamiento ribosómico. Está desarrollado en células que van a ser encargadas de sintetizar y secretar esteroides. También es el orgánulo principal que interviene en la desintoxicación y conjugación de sustancias nocivas. Este va a estar muy bien desarrollado en el hígado y va a contener variedad de enzimas desintoxicantes. El retículo endoplásmico liso también va a participar en el metabolismo de lípidos como glicerofosfolípidos y colesterol, esteroides, metabolismo del glucógeno y en la formación y reciclaje de membranas. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol y son insertados en las membranas del retículo endoplásmico liso, donde son transformados en glicerofosfolípidos en la hemicapa citosólica de esta membrana. En este esquema podemos ver los caminos para el transporte de lípidos desde el retículo endoplásmico hasta otras membranas celulares, en vesículas mediante transportadores y en zonas de contactos entre membranas. Después tenemos al aparato de Golgi. Este es un organelo membranoso compuesto por múltiples rímeros. Los rímeros son cisternas aplanadas que se ocupan de modificar, clasificar y envasar proteínas y lípidos para su transporte intra o extracelular. Dichos rímeros forman de 3 a 8 dictiosomas, y los dictiosomas son un conjunto de sáculos membranosos aplanados y apilados. La actina y la miosina son los aminoácidos que van a ayudar a la organización de estos dictiosomas. Cada uno de ellos contiene dos dominios, una porción cis y una porción trans. El aparato de Golgi se puede dividir en tres regiones: la red cis, que es la cisterna más próxima al retículo endoplásmico, ya que de él recibe las vesículas de transición, que son sacos con proteínas que han sido sintetizadas ya en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Estas vesículas de transición son el vehículo de dichas proteínas que serán transportadas a la cara externa del aparato de Golgi. Después tenemos a la red intermedia o porción intermedia, que es una cisterna ubicada entre la red cis y la red trans del aparato de Golgi. Por último tenemos a la red trans, que es la cara madurativa que se encuentra más cerca de la membrana plasmática.
Las vesículas provenientes del retículo endoplásmico se fusionan con la red cis, atravesando todos los dictiosomas hasta la porción trans, donde son empaquetadas y enviadas al lugar que les corresponda. Cada región contiene diferentes enzimas que modifican selectivamente las vesículas según donde éstas estén destinadas. Las funciones del aparato de Golgi son modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico a distintas partes del organismo. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para poder formar dos tipos de vesículas, las vesículas secretoras y las vesículas de almacenamiento, o también llamadas lisosomas. Las vesículas secretoras son las que llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas, y las vesículas de almacenamiento o lisosomas son donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. Las mitocondrias son las más abundantes en células que utilizan grandes cantidades de energía, ATP, aunque también se encuentran en sitios de las células donde la energía solo es necesaria. Las mitocondrias contienen el sistema de enzimas que va a generar ATP mediante el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y de la fosforilación oxidativa. En estudios se ha confirmado que la mitocondria es la que decide si la célula vive o muere. El ADN mitocondrial es una molécula circular cerrada. Va a ser la encargada de codificar 3 enzimas que participan en el proceso de fosforilación oxidativa, 2-ARNR y 22-ARN de transferencia, que son utilizados en la traducción del ARN mensajero mitocondrial. Las mitocondrias están presentes en todas las células, excepto en los eritrocitos y queratinocitos terminales. Van a mostrar una variedad de formas, por ejemplo esferas, bastones, filamentos largos y hélices o solenoides. El siguiente orgánulo membranoso de la célula son los endosomas. Y bueno, los endosomas son orgánulos celulares que surgen como resultado de la endocitosis. Se encuentran cerca de la membrana celular, ya que ahí se fusionan las vesículas que se originan de la membrana. Existen 2 modelos para explicar su origen. El primero es el modelo de compartimento estable, donde los endosomas tempranos y tardíos están conectados mediante el transporte vesicular. Las vesículas que transportan sustancias entre estos endosomas se denominan cuerpos multivesiculares. El segundo modelo es el madurativo, donde los endosomas se van a comunicar con el retículo endoplásmico rugoso, donde una hidrolasa se va a sintetizar como un precursor enzimáticamente inactivo, que se va a denominar prohidrolasa. Luego, en el aparato de Golgi se genera una región de señal, que es la incorporación de la manosa 6-fosfato. Con esto es incorporado al endosoma temprano, que posteriormente madura a endosoma tardío, y con el medio ácido que se contiene se va a producir la liberación de prohidrolasas, que por así decirlo van a quitar esta porción pro, que es la parte inactiva de la hidrolasa, y finalmente este va a evolucionar al lisosoma. En esta diapositiva o imagen podemos observar el proceso por el cual se da la formación y fusión de vesículas. Tenemos una proteína con su receptor específico, una proteína B-SNARE que va a facilitar la fusión con la membrana, moléculas de adaptina y clatrina que formarán y rodearán a la vesícula. Después se va a añadir una molécula de RAP-GTPasa que ayudará a anclarse a la membrana del endosoma. La clatrina y la adaptina se van a reciclar y después, con la ayuda de otras proteínas, esta vesícula se va a desarmar y se van a fusionar las proteínas que esta contenía. Nuestro siguiente organelo son los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos digestivos que contienen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas en su nombre dan una idea de lo que van a degradar, como por ejemplo son las proteasas que degradan proteínas, nucleasas que destruyen ácidos nucleicos, glucosidasas, lipasas y fosfolipasas respectivamente.
La membrana de los lisosomas es muy resistente a la digestión hidrolítica y esta está formada por fosfolípidos, colesterol y ácido lisobifosfatídico. Las principales proteínas estructurales son las LAMP, o también llamadas proteínas de membrana asociadas con lisosomas, las LGP o glucoproteínas de membrana lisosómica y las LIMP, también llamadas proteínas integrales de membrana lisosómica. En esta imagen se observa la constitución de un lisosoma con sus enzimas hidrolíticas y algo muy importante, las bombas de protones. Estas bombas se van a encargar de transportar iones de hidrógeno adentro de la célula para que ésta siga manteniendo un pH de 4.7, es decir, es muy ácido. En esta diapositiva podemos observar los tres mecanismos diferentes por los cuales se va a entregar material para la digestión en los lisosomas. Las partículas grandes son digeridas mediante fagocitosis. El fagosoma va a recibir enzimas hidrolíticas para convertirse en endosoma tardío hasta lisosoma. Las partículas pequeñas se incorporan por minocitosis o endocitosis mediada por receptores. Y las partículas intracelulares son aisladas por el retículo endoplásmico liso y son transportadas hacia los lisosomas, es decir, es un tipo de autofagia y como son partículas muy grandes se denomina macroautofagia. El siguiente organelo son los peroxisomas. Los peroxisomas son orgánulos que contienen oxidasas y catalasas principalmente. Una de sus funciones principales es oxidar a los aminoácidos de ácidos grasos. Además, desintoxica de sustancias nocivas como es el peróxido de hidrógeno y radicales libres asociados a él. Por esta misma función, este organelo tiene una gran importancia en los hepatocitos, es decir, las células del hígado. Además, una proteína que esté destinada a los peroxisomas debe tener una señal de localización peroxisómica en su extremo carboxiterminal. Ahora tenemos a los proteosomas. Los proteosomas son complejos de proteasa dependientes de ATP, es decir, energía, que se encargan de la proteólisis, es decir, destruir proteínas que han sido marcadas para este proceso. Principalmente son proteínas innecesarias, defectuosas o dañadas. Y bueno, se van a necesitar de 2 ATPs para destruir a una proteína en específico. El proceso de poliubiquitinización es el proceso que se realiza para marcar a una proteína que será degradada. Debe marcarse con al menos 4 moléculas de ubiquitina en forma de cadena, con sus respectivas ligasas, en este caso sería la E1, E2 y E3. Una vez que ha sido marcada, es transportada al complejo proteosómico 26S, donde será degradada en polipéptidos cortos y aminoácidos. Este complejo que observamos en la imagen está formado por 2 casquetes 19S, que son partículas reguladoras, y un cuerpo 20S o partícula central. Además, existen unas enzimas desubiquitinizantes que van a liberar las moléculas de ubiquitina y las reciclarán para los próximos procesos. Después tenemos a los ribosomas. Los ribosomas son los organelos celulares más numerosos. Miden aproximadamente 0.025 micras y no están rodeados por una membrana. Están constituidos por 2 subunidades, una subunidad mayor que se va a encontrar en la parte superior del ribosoma y una subunidad menor que se encuentra en la parte inferior. Cada una de estas subunidades está formada por un complejo de ARN ribosómico y proteínas. Los ribosomas sintetizan a las proteínas citosólicas que se pueden clasificar en 3 tipos de proteínas. Las proteínas del citoesqueleto o enzimas glucolíticas, que están destinadas a permanecer en el citoplasma. Después tenemos a las proteínas periféricas de la superficie interna de la membrana plasmática, por ejemplo la espectrina y la anquirina. Y por último tenemos a las proteínas que se encuentran en otros organelos como la mitocondria o el núcleo. Dentro de las funciones del ribosoma tenemos que estos son responsables de la síntesis de proteínas en un proceso conocido como traducción. La traducción comienza en general con el codón AUG, que codifica el aminoácido metionina. Al final de la secuencia se ubica un codón que indica el final de la proteína, es el codón de terminación. La información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína.
Los orgánulos no membranosos van a ser aquellos que no cuenten con una membrana plasmática que les permita separar su propio medio interno del citoplasma de la célula. Estos son los filamentos de actina, que también se llaman microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. A su vez, estos elementos van a conformar al citoesqueleto, que como sabemos se encuentra en el citoplasma de la célula y le sirve de sostén, su estructura y también para la fijación de los organelos que se encuentran dentro de la misma célula. Con esta imagen podemos observar la ubicación de cada uno de estos tres componentes que van a formar el citoesqueleto, como se había mencionado anteriormente. Comenzamos con los microfilamentos, que aquí en la imagen aparecen como filamentos de actina que aquí los vamos a encontrar concentrados bajo la membrana plasmática que se encuentran aquí hasta abajo en la imagen. Enseguida tenemos a los filamentos intermedios, son los que están en la parte superior derecha. Y enseguida podemos observar también que efectivamente, como dice la literatura, se muestran desplazados por todo el citoplasma y también van a conectar desmosomas y hemidesmosomas. Enseguida podemos observar en la parte en medio a los microtúbulos, esos tubos huecos que van a surgir de un centro organizador de microtúbulos que vamos a mencionar más adelante y que se dice que después van a crecer con dirección a la periferia de la célula. Son esos, en la imagen de la izquierda, son esos tubos verdes que se ven en forma horizontal porque surgen de este centro organizador y se desplazan. Los microfilamentos, o también llamados filamentos de actina, como ya lo habíamos mencionado, tienen participación en diversas funciones que se llevan a cabo en las células. Por ejemplo, el anclaje y movimiento que tienen las proteínas a la membrana plasmática, también la locomoción celular, por mencionar algunas otras funciones. Estos se ven representados como una línea de dos cadenas en forma de hélice, y estas dos cadenas están conformadas por moléculas de actina. La actina va a ser la subunidad de estos filamentos de actina como producto de una polimerización, en la cual para llevarla a cabo van a necesitar energía en forma de ATP. Visualmente también podemos darnos cuenta que son más finos, más flexibles incluso por lógica que los microtúbulos, aquellos tubos huecos y más largos que tienen unas moléculas más grandes. Estas estructuras también se consideran polarizadas. ¿Por qué? Porque cuentan con dos extremos. Uno que se llama extremo plus, que se encuentra representado en la imagen con el signo positivo y que también va a representar el crecimiento rápido de estos microfilamentos. El otro extremo es llamado minus, que está representado con el signo negativo, también llamado puntiagudo, y estos van a representar el crecimiento lento de estos filamentos de actina. Mediante esta imagen vemos representados a los filamentos intermedios y observamos que cuentan con una estructura que se asemeja a un tipo de fibras trenzadas a manera de cuerdas que van a ser estables y resistentes ante los movimientos dentro de la célula, a los movimientos en los que se ve involucrada la fricción o la presión dentro de esta misma. Es importante mencionar que su denominación se debe a que la medida de su diámetro está entre la de los microfilamentos y la de los microtúbulos. Por otro lado, también se menciona que las proteínas de estos van a ser muy importantes para las uniones célula-célula y célula con la MEC, la matriz extracelular. En la parte superior de la imagen podemos observar claramente que estos no van a presentar polaridad porque se autoensamblan. Esta es una característica muy importante de estos filamentos intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a formar a partir de un par de monómeros que se van a enroscar y que se van a convertir enseguida en dímeros. Estos dímeros se vuelven otra vez a enroscar hasta formar un tetradímero. Y como resultado se obtiene una unidad de estos microfilamentos. Así es como se realiza su estructura. Tampoco va a haber actividad enzimática, por lo que no van a necesitar alguna fuente de energía. Enseguida vamos a hablar de los microtúbulos. De estos
tubos huecos y rígidos que no van a tener ramificaciones y que sin embargo intervienen en diversas funciones que tienen las células, por ejemplo en el transporte de vesículas que se da en el interior de esta. También interviene durante la división celular en cuanto a los movimientos que tienen los cilios, los flagelos y hasta los cromosomas. Son encargados también de la simetría que debe contar la célula. Estos también van a estar conformados por dímeros, pero de tubulina. En los filamentos de actina, pues la subunidad era actina y aquí la subunidad va a ser la tubulina. Este dímero, pues obviamente va a estar conformado por dos monómeros. Uno va a ser de tubulina alfa, que observamos en la imagen, que son los círculos de color naranja, y el otro monómero de tubulina beta, que son los círculos de color azul. Y todos esos van a ir en serie para formar un protofilamento, como lo muestra también ahí en la imagen. Si somos observativos, también podemos darnos cuenta que estos dos signos representan también los dos extremos, uno positivo y el otro negativo, el extremo plus y el extremo minus.